Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Premio Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve, en este video quise tocar sobre el tema de sanación, y cómo en combinación con lo que por el Espíritu, empezando con nuestros apóstoles, hemos estado cubriendo, como la buena dieta, el ejercicio, la moderación, la disciplina y un estilo de vida, que es saludable para nosotros, combinado con esto, sobre todo, la fe, en el Señor es lo que nos va a sanar, es lo que nos va a curar, es lo que nos va a causar poder a aguantar, y resistir y utilizar lo que el Señor nos ha dado para que podamos ser sanados. Porque junto con, o por decir, igualmente como con, igual como la combinación de fe y nuestras obras es lo que nos va a salvar, y simplemente uno no es suficiente para agradecerle al Señor. Igualmente, con el tema de sanación y de salud, es importante tener los dos, porque simplemente teniendo fe, pero no respaldando esta fe con nuestro estilo de vida, no nos va, el Señor no nos va a oír y curar de lo que necesitamos, de lo que necesitamos ser curados, man. Igualmente, el simple o simplemente practicar un buen estilo de vida, aunque sí es bueno. Hay gente en el mundo que no están en la fe, que se parecen ser saludables, fuertes y en un buen estado de cuerpo. Al fin del día, tales individuos, sin la fe en el Señor, sin caminar en el camino estrecho, al fin del día no serán salvos, y sus obras fueron en vanas, porque no se enfocaron en lo de adentro, siendo no solo la mente, pero el espíritu. Entonces esto es lo que quise cubrir en este video, porque de nuevo, lo que por el espíritu hemos estado cubriendo, sí es extremadamente importante, man. Se trata más de solo seguir las leyes de la dieta, de qué comer y de qué no comer, pero igualmente en el practicar de disciplina y moderación según las cosas que según nuestros apetitos, en ciertos casos a veces ganan sobre nuestras decisiones, más de lo que es balanceado, pero vamos a comenzar con esto. Es Sabiduría de Salomón 16:12. Porque no fue la hierba ni el emplasto suavizante lo que les devolvió la salud, sino tu palabra, oh Señor, que sana todas las cosas. Pueden leer, hay un ejemplo en las Escrituras de un hombre que estuvo enfermo. Pueden entrar a encontrar el cuento, de un hombre de que estuvo tratando de utilizar hierbas y medicinas y sanamientos y médicos, pero por no tener su fe en el Señor, no les ayudó esas cosas y murió.
Porque al fin del día, en el utilizar la combinación de las dos cosas, lo que nos dio el Señor de la tierra para sanarnos a nosotros mismos, junto con oración, y ayuno cuando es necesario, y fe en el Señor, y paciencia, y estando continuamente dentro de su palabra, la escritura, esto es lo que nos trae a sanación de cuerpo, de mente y de espíritu. Próxima escritura, mismo capítulo, versículo 26, dice: para que tus hijos, oh Señor, a quien amas, sepan que no es el crecimiento de los frutos lo que nutre al hombre, sino que es tu palabra que preserva a los que en ti confían. Plano. La palabra del Señor es lo que nos nutre. Como dijo nuestro Señor Yahushua él mismo, cuando fue tentado de Satanás en el desierto, cuando estuvo ayunando por 40 días. Y le tentó Satanás diciendo: si eres el Hijo del Padre, convierta estas piedras en pan, come y vive. Y Yahushua le respondió, le dijo: hombre no vivirá por solo pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Padre. Entonces, es espiritual porque Yahushua es la palabra. Él, es el cual ha quitado los sellos de la palabra y el cual entra en nuestras mentes, para alimentarnos con el entendimiento de la palabra de las escrituras, de los misterios ocultos, las parábolas, los dichos, las profecías. Él es la palabra, como está escrito en Juan 1:1. Él es el pan viviente. Él es las aguas vivas. El vino, la fruta, la miel, la hierba amarga, y todas las comparaciones y similitudes de comida y agua, que se encuentran en las escrituras. Pero todo comienza con fe, en el Señor, en el clamar a su nombre y en el arrepentimiento de pecados, para que en tu sinceridad, descienda, el Señor hacia ti, en tus peticiones, y toque, y en abrir la puerta hacia Él, empiece a darte de comer y a sanarte y a lavarte de tus pecados, porque eso es últimamente lo que va a causar a la elección ser salvos, el perdón de pecados, los cuales desde el principio fueron predestinados para ser salvos y contados sin mancha, y ¿cuál es la palabra? Inculpables, pero tales tendrán la semilla de fe, y el espíritu contrito, para creer en el Señor y para clamar hacia Él por perdón, y por sanación. No es el balance, sino que es tu palabra que preserva a los que en ti confían. Y como leemos, es la palabra del Señor y el entendimiento de la palabra del Señor que nos va a mantener firmes y estables, cuando toda la mierda pegue el abanico, porque van a haber días en donde sí tendremos que ir 2-3 días sin comer y sin un traguito de agua, pero esto es lo que nos va a mantener firmes entre medio en esos tiempos, aunque la gente alrededor de nosotros estén
sufriendo y muriendo y peor. Okay. Próxima escritura es Salmos 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuidando de ello conforme a tu palabra. Okay. Porque en el mundo, en el mundo, una de las cosas que en las religiones del mundo, el cristianismo, en lo que están equivocados, una de las varias cosas es que en estos tiempos el bautismo hacia el Señor todavía es uno de agua y de ser, ¿cuál es la palabra? Sometidos a un charco de agua, que técnicamente, si uno quiere hacer eso, no está en error, pero eso no es lo que causa a un individuo ser sanado y perdonado solamente. Okay. Porque como vamos a ver en un momento, sí, el apóstol, Juan el bautizador, okay, estuvo bautizando con agua, okay, pero estuvo bautizando en agua y en el causar de los cuales estuvieron recibiendo el bautismo, okay, causando y diciéndoles que se deberían de arrepentir, y fue en preparación por la venida de nuestro Señor Yahushua. Okay, entonces hasta en el bautismo de Juan hubo el mensaje de arrepentimiento de pecados, okay, y de preparación por el aceptar de nuestro Señor Yahushua y en el clamar a Él en su nombre por perdón. Okay. Entonces, de nuevo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque en el mundo te dicen, no, solo acepta el nombre de Jesús, ve a una misa, a la iglesia, y diles que necesitas ser bautizado para que te tiren en el charquito y seas perdonado y puedas continuar con tu vida como nada. Nada, man. Se trata de cambiar el camino de uno, de dejar el hombre viejo, de arrepentirte en el nombre de nuestro Señor Yahushua en sinceridad y en verdad, y ya no más caminando en las costumbres y en las maneras en que estuviste caminando, en el mundo. Okay. Cuidando de ello conforme a tu palabra. Okay. Y en el entrar a la palabra del Señor, uno es sanado, que de nuevo la palabra son las aguas vivientes, okay. Este es el bautismo, okay. El entrada corregir el camino por medio de la dedicación a la palabra del Señor y en el clamar en el nombre de nuestro Señor Yahushua por arrepentimiento de pecados, en sinceridad. Es un proceso, es una combinación de cosas, no solo algo conveniente y fácil que se puede hacer en un día. Okay. Es un estado de mente. Comienza con el querer de cambiar, el querer de mejorar, el querer de dejar al hombre viejo, el querer que el Señor entre en nuestras vidas y en nuestras mentes para ayudarnos, para sanarnos, para quitar de nosotros nuestras cargas, y nuestro sentido de ser culpables por cómo estuvimos viviendo nuestras vidas antes de querer cambiar. Okay. Ahora, para confirmar, vamos a entrar a Efesios 5:26.
Dice, para santificarlo y purificarlo en el lavamiento del agua por la palabra. Somos santificados, ¿ok? Y purificados por medio de ser lavados por la palabra. Plano. En el dedicarnos a la palabra y en el caminar según la palabra, eso es el bautismo. Okay. En eso entra Yahushua a nuestras vidas, nos alimenta, nos guía, nos perdona, con su misericordia, y nos rectifica y nos causa ser cambiados de por dentro hacia afuera. Ok. Próxima escritura, Hechos 19:4. Entonces, quise entrar sobre en esto, es algo que estuvo en mi espíritu, y que sí estoy, un poco esparcido en mis pensamientos, pero es algo importante de entender, especialmente en estos últimos días, man. Que arrepentimiento, sinceridad, humildad, y dedicación a la palabra del Señor en este camino, junto con el caminar con sabiduría según nuestros estilos de vida, según buena dieta y ejercicio y cosas que son buenas y beneficiosas por nosotros, es lo que nos causará ir la distancia en esta fe, man. Okay. Hechos 19:4. Entonces dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con el bautismo de arrepentimiento, que es la llave, la clave ahí. Sí, arrepintió con agua, pero su bautismo era según arrepentimiento de pecados, man. Que la agua simplemente era una simbología para representar que el individuo cual en sinceridad se arrepintió de sus pecados, en fe, es en ese proceso lavado. Okay. Pero en estos tiempos, man, uno no necesita el agua. Si uno es sincero, y tiene fe y se arrepiente de sus pecados en nombre de nuestro Señor Yahushua, Él igualmente es lavado, es purificado, es santificado, man, y perdonado por el Señor, sin el agua. Okay. Porque en el dedicarse a la palabra y en el camino estrecho, en eso, Él es sanado por las aguas vivientes, cuáles son la palabra, cual el Señor Yahushua entra para causar al individuo entender, realizar y crecer, y es lo que causa nuestro esforzamiento, lo que nos esfuerza también. Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, es decir, en Yahushua. Plano, man. Plano. Esa es la llave, man. Sin esto, uno no puede ser salvo, man. Sin fe en Yahushua, sin clamar a su nombre, sin el arrepentimiento de pecados en su nombre continuamente, ¿ok? Uno no puede ser salvo. Uno no puede ser sanado. ¿Ok? Última escritura. Malaquías 4:2. Y en ciertos casos, hay ciertas cosas que sufrimos, que tenemos por aflicción, que, aunque tratemos, no se nos serán quitados hasta que regrese el Señor. Que esos son llamados los espinas en la carne, man. Pablo tuvo uno,
ciertas enfermedades, ciertas, cosas, aflicciones en la carne que tenemos que sirven para humillarnos, ¿okay? Y sirven como un recuerdamiento continuo de las vidas que estuvimos viviendo antes de que entramos a la fe, ¿no? En varios casos pueden ser aflicciones físicas, en ciertos casos aflicciones mentales, ¿okay? Pero esto también sirve para, causar que, aunque tendremos que sufrir estas cosas con paciencia, en el no perder de la fe, igualmente, seamos justificados en el aguantar hasta el fin, sin perder paciencia y ser desanimados porque el Señor no nos removió esta cosa por cual le estuvimos pidiendo que nos quitara. ¿Okay? Es un balance. Malaquías 4:2, más a vosotros que teméis mi nombre. ¿Okay? Porque es otro parte de la de la combinación victoriosa, man. ¿Okay? Fe en el Señor y temor del Señor, man. Un temor saludable del Señor, que es lo que nos causa caminar el camino estrecho y lo que nos causa evitar las trampas de este mundo, las trampas de la carne. ¿Okay? Mas a vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia y en sus alas, ¿okay? Esto está hablando de Yahushua, ¿okay? Dice, y en sus alas traerá salud y saldréis y creceréis como becerros del estalbo. Yeah, man. Esa justo el Señor en ciertos casos en no totalmente sanarnos de cuerpo para que tendremos algo de que ser sanados cuando Él regrese. Okay. Ahora el balance es que sí, cuando Él regrese y nos salve, nos dará nuevos cuerpos, en cuales no tendrán tales aflicciones, sino que serán perfectos. Okay. Pero en el causar que tendremos estas espinas en la carne hasta que seamos salvos, en eso mucho más estaremos gozosos en el Señor de ser removidos de la ropa mortal y puestos de la ropa inmortal cuando Él regrese, man, con sanación en sus alas. Okay. Porque como nos dijo nuestro Señor Yahushua, Él no vino para sanar a los pues hay que leerlo, man, para concluir. Mateo 9. Y 12. Parte de ser humilde es en el admitir que necesitamos sanación, que necesitamos al Señor, ¿okay? Que necesitamos ser perdonados, man. Oyéndolo, Yahushua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿okay? Los que están enfermos y los que en su sinceridad admiten que necesitan ser sanados, que son enfermos. ¿Okay? Eso es humildad. Aunque sí, especialmente ahorita, aunque más que nunca estamos en una buena condición física, por razón de practicar un buen estilo de vida, al fin del día, en nuestra humildad, todavía admitimos y entendemos que necesitamos un Salvador, necesitamos ser sanados, porque, como está escrito, estos cuerpos son cadenas de oscuridad, ¿no? Dice
Oyendo Yahweh les digo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, pero id y aprender lo que significa. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Man. Y es lo que es requerido de nosotros, man, continuamente. Arrepentimiento, humildad. Ok. Entonces, es todo. Espero que fueron edificados. Dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shem Yahushai. Shalom.